Sistema democrático que ya hay que aceptar a este joven simplemente sin cuestionarlo, o que del otro lado se está olvidando las consecuencias de procesos como en el caso de la dictadura trujillista que, oiga, me costó muchas vidas. Mira, sociológicamente yo doy mi visión desde el punto de vista de la sociología, que no importa quién fuere, puede ser o cualquier otro, lo que sí representa la emersión de esta figura en el escenario político no es que sea Nieto Trujillo, no, porque pudo haber sido cualquier otro, es la crisis del sistema político dominicano, de su liderazgo, pero sobre todo el colapso de la transición democrática que se inició luego del asesinato y correcto crimen de Rafael Leonidas Trujillo por los crímenes cometidos en la República Dominicana, que desde 1961 hasta ahora nosotros hemos tenido una sociedad que ha intentado construir la transición democrática que ha sido la más larga de América Latina y que hoy se encuentra en un callejón sin salida. Si nosotros hubiéramos tenido una correcta construcción democrática, una transición democrática sólida y hubiéramos a las nuevas generaciones actuales ofrecido un Estado de Derecho y una sociedad plena en ejercicio de su democracia, nadie abre camino. No solamente el Nieto Trujillo, nadie abre camino. Porque la democracia lo que hace es que crea el bienestar pleno para el ejercicio de los derechos ciudadanos y evitar las encerronas en las que nosotros estamos, un alto nivel de corrupción, un alto nivel de impunidad, una desarticulación del Estado, una crisis en sus instituciones y obviamente un descreimiento de la clase política dominicana. Yo creo que por ahí es que hay que ver por qué este joven está canalizando esa decepción que 57 años después del tiranicidio nosotros la vemos agonizando. Me refiero a la democracia dominicana. Entonces, lo que él está haciendo en su haber, en su movimiento, en su actitud, es canalizando parte de esa inquietud. ¿Cómo lo está haciendo el Movimiento Verde? Desde otro ángulo, porque el Movimiento Verde lo que está canalizando son esas inquietudes, pero obviamente no es un partido político que ofrece una acción inmediata. Lo que sí es, en este momento, el Movimiento Verde, el único árbitro que tiene la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana tampoco tiene árbitros. Y como no tiene árbitros, el Movimiento Verde es el árbitro que se distancia sin contaminación de lo que se llama la clase política. Entonces yo creo que él está tratando de canalizar esas inquietudes. Obviamente, esta es una sociedad construida con un dominio del autoritarismo históricamente, por eso el concepto de democracia que está vendiendo el Nieto Trujillo era democracia dura. No hay democracia dura, la democracia es democracia, ni blanda ni dura, es democracia, no hay que buscar el apellido. Desde el momento mismo que tú dices que una democracia dura, tú estás insinuando qué tipo de ejercicio democrático tú requieres. Ahora, la sociedad dominicana necesita ser disciplinada y los políticos ponerle un supuesto como servidores públicos. Y por eso a veces se entiende mal que uno diga que es una democracia dura. Yo creo que la sociedad dominicana lo que necesita es consolidar el proceso de transición democrática y naturalmente pedirle factura a la clase política, a los funcionarios públicos. Y en el estado en que nosotros estamos ahora, nadie ve esas posibilidades. Cualquiera que se asome a optar por el poder, aventurero o advenedizo, como es el caso en este momento del Nieto de Trujillo, podría canalizar una parte de esas inquietudes. La sociedad dominicana siempre ha estado dividida entre un sector liberal y un sector conservador. Extrañamente el Movimiento Verde, por ejemplo, canaliza posiciones conservadoras y liberales en su seno, porque es ya la insatisfacción del pueblo dominicano frente a la decepción que ha recibido los tres grandes partidos que han ejercido el poder, incluyendo, además de esos tres, la participación de Unión Cívica en la primera fase de la transición democrática, donde también, desafortunadamente, se jugó mal el juego político. Entonces nosotros estamos pagando
el precio de una transición democrática inacabada, irregular y que ha colapsado en la definición del proyecto de nación. Y eso lo está canalizando un sector como podría ser canalizado por otros sectores políticos nuevos, porque también, como te decía al principio, hay una crisis de liderazgo nacional y una crisis de la clase política y un descreimiento absoluto de las instituciones del Estado, entre ellas la Junta Central Electoral, el Congreso, las cámaras de cuentas, las altas, los altos organismos de Estado. Es decir, nosotros estamos atravesando el peor momento desde el punto de vista de la sanidad de la democracia dominicana. Y que si tú haces un recuento, esos 57 años después de la muerte de Trujillo, la decepción es grande y cualquiera puede No, y usted ahí mismo lo está apuntando, cualquiera puede, por eso me atreví a hacer la pregunta. Vamos a pensar que estamos tan avanzados en este proceso democrático que ya pueden resurgir, porque por ejemplo vemos en el caso de España cómo la familia de Franco convive normal, independientemente de otros factores que haya que tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué no pensar o arrimarse hacia ese lado? Pero ya usted ha expuesto el deterioro de la política, ver cómo ese árbitro que tanto se quiere condenar, la Marcha Verde, y simplemente no es que sea, como usted bien lo ha citado, el nieto de Trujillo, es simplemente un actor más dentro de todo este deterioro de la política dominicana. Un actor más que no creo que sea quizás con la vanagloria con la que se ha presentado en el escenario político. Yo creo que hay mucho de marketing ahí, pero ciertamente es un agente emergente en el escenario político, hay que tomarlo en cuenta, que representa una tradición conservadora del país y que frente al colapso de la clase dominante nuestra y los actores que tuvieron como responsabilidad la construcción de una sociedad democrática que en este momento está en su peor momento, pues es uno más, como pueden haber otros, o como fue Chávez en Venezuela en un momento determinado, o Jean-Bertrand Aristide en Haití, un desconocido que llegó al poder. Entonces, ¿pero dónde se produce eso, sociológicamente hablando? Donde hay una crisis del sistema político, donde hay un descreimiento de esas instituciones y hay un cuestionamiento profundo a el orden democrático o al ejercicio de la democracia o a la construcción de una democracia fallida. Las últimas elecciones nacionales nuestras fue un hazme reír. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que nosotros no hemos hecho un esfuerzo por construir una democracia y que los actores principales y responsables de ese proceso no lo han hecho y hoy se sienten asombrados porque cualquiera, advenedizo o no, esté canalizando esas inquietudes. La gente está cansada y cuando la gente se cansa, a veces selecciona de manera incorrecta. Bueno, muchísimas gracias por su opinión a Carlos Andújar, selección de manera incorrecta. Pienso que me quedo con ese mensaje, agradecer siempre su disposición de venir a exponer estas dudas sobre ciertos hechos o elementos, como en el caso de Ramfis Domínguez. Nosotros con la opinión de Carlos Andújar, agradeciéndole nuevamente, nos vamos a la pausa, recordándole que usted siempre se queda con nosotros.